Bienvenido, bienvenida. Si te interesa este tema, seguramente estás pasando por una etapa difícil y quieres saber cómo prepararte para este viaje. Me refiero al viaje que precede el proceso de morir, nuestro cierre de nuestra biografía, ¿no? Aunque algunos se van de una forma rápida, a la mayoría se nos deja un tiempo para prepararnos para este proceso. Si bien muchos de nosotros no sabemos qué hacer con este tiempo y nos lo pasamos luchando y tratando de evitar lo inevitable, ¿no? Aunque seguramente es el viaje más apasionante que nos espera y nos devuelve a la gozosa profundidad de donde surgimos, a casi todos nos cuesta, se nos hace cuesta arriba y parece que vamos a visitar un país extraño, debiendo dejar casi siempre antes de lo previsto todo lo querido, lo que conocemos, y nos adentramos en un viaje sin mapas a lo desconocido a través de un proceso que percibimos como amenazante y que la mayoría no nos hemos preparado para él, ¿no? Si estás en esta situación, puedo imaginarme bastante cómo te sientes, porque esto no tiene mucho mérito, porque la verdad es que por dentro los seres humanos somos muy parecidos, ¿no? Y lo que sí que, y lo que nos afecta, lo que nos interesa, son aspectos universales, ¿no? Bueno, permítame que me presente. Me llamo Enric, vivo en Mallorca, tengo más de 70 años y he estado trabajando como médico durante mucho tiempo. Primero como médico oncólogo durante más de 20 años y después otros más de 20 años en cuidados paliativos, es decir, siempre tratando de acompañar a las personas que preparan las maletas para este viaje, pacientes y familiares que se encuentran en esta situación que puede que ahora tú te estés planteando cómo solucionar, ¿no? Y por eso he decidido que, como conozco bastante este territorio, grabar este vídeo, más que nada porque me he dado cuenta que a veces la información que doy desde la experiencia clínica de haber vivido esto tan a menudo, pues ayuda bastante a algunas personas. Mira, estas reflexiones quiero que sepas que son fruto de la experiencia clínica y no responde a ninguna creencia religiosa, y lo aprendido responde a lo aprendido cuidando y acompañando personas en este proceso, ¿no? Conozco bastante este territorio que vamos a pasar, y si de manera resumida tuviera que decirte lo que he aprendido en estos años acompañando a estas personas, te diría en primer lugar que si tú has vivido un poco más allá de la adolescencia, seguramente habrás aprendido que en esta vida casi nunca puedes elegir lo que te ocurre, porque te pasan cosas que no habías previsto, pero sí que puedes elegir cómo te enfrentas a lo que te ocurre, cómo aceptas lo que pasa. Y de alguna manera, como tú aceptes lo que esté pasando, va a determinar bastante cómo te sientes con lo que esté pasando, ¿no? Frecuentemente he visto que en esta etapa muchas personas, generalmente desde la ignorancia y el miedo, tratan de rechazar la realidad y luchar, resistirse, y de ese modo lo hacen más largo, más complicado y más difícil, tanto para ellos como para los que les acompañan. La realidad suele ser muy tozuda y bastante indiferente a nuestros deseos autocentrados. Por otra parte, he visto personas que se entregan, aceptan y se dejan llevar por la vida, que parece que ahora quiere tomar un rumbo desconocido, ¿no? Estas últimas se van con menos sufrimiento, con más paz, y dejan una mejor herencia a los que quedan. Los familiares y los amigos del que se va, además de la lógica tristeza de tener que despedirse de alguien querido, suelen quedar gratamente impresionados por la experiencia cuando perciben que todo ha ido bien, sin lucha, sin resistencias, con armonía y a menudo con una intensa sensación de paz y de bienestar. Después de acompañar a cientos de personas, sabemos que cada uno hace su viaje y que algunos eligen el camino fácil de soltar, confiar, y otros, sin conocer dónde van, quieren controlar el viaje y de hecho lo único que hacen es alargar el proceso. Si te preguntas qué es que hace que unos vayan por un camino fácil mientras otros eligen el más complicado, resumiendo mucho te diría que la diferencia está en el grado de confianza que la persona ha desarrollado en cómo está organizada la vida, y también en la calidad de las relaciones que ha desarrollado consigo mismo y con los demás. Decía Einstein que la pregunta del millón es cómo respondes así: el universo es un lugar acogedor y por tanto puedes confiar o si en lugar de esto sientes que es un lugar amenazante y debes andar con cuidado porque es peligroso, ¿no? Desde la física él decía que debes decidir si esto es un cosmos armónico o es un caos. Todos llegamos a la sala de espera del preámbulo de esta despedida de esta vida con cierta experiencia de haber vivido
Y el grado de confianza de cómo está organizado todo es variable y algunos tienen más confianza y otros menos, dependiendo de cómo se han enfrentado a las crisis y cómo las han superado, cómo han adquirido madurez humana a través del proceso de vivir, ¿no? Entonces, en cierto modo, cuando llegamos a este preámbulo, todos tenemos cierto grado de confianza y cierta incertidumbre, es todo normal, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos en esta etapa del final, ¿no? Y a veces aparecen miedos en la escena, llega un momento finalmente que pase lo que pase, te das cuenta que tienes que aflojar, aceptar, soltar las resistencias, permitir, dejar el control, dejar hacer, porque esto está bien organizado. El proceso de morir está bellamente organizado, igual que el de nacer. O sea, nacemos y nos vamos en un proceso que fisiológicamente tiene su sentido y está bien organizado. Si uno sospecha que al soltar, al perder el control, se va a caer y se va a hacer daño, pues es lógico que tenga más reservas a hacer eso, ¿no? Pero hay algunas cosas que me gustaría comentar que ayudan a aceptar, a facilitar esa aceptación que os estoy sugiriendo como el camino fácil, ¿no? Además del grado de confianza de cómo está organizada la vida, que tú puedas haber percibido, otra de las cosas que ayuda a dejarse llevar, a soltar, es el grado de armonía que tenemos con las relaciones significativas que hemos construido a nuestro alrededor. Mirad, todos somos seres en relación y los aspectos emocionales de la vida son muy importantes. Todos tenemos personas significativas que para nosotros todos son importantes, ¿no? Y como venimos al mundo sin manual de instrucciones, para cuando hemos aprendido cómo funciona esto, todos nos hemos equivocado alguna vez y hemos tenido que pedir perdón o perdonar. Esto es un universal humano, es muy normal. Lo que es importante es poder llegar a esa etapa de la vida con la mochila descargada, sin asuntos pendientes de cosas que están por resolver en este sentido. Entonces, el perdonar, el reconciliarte con tu biografía o perdonarte a ti mismo, que muchas veces es una de las cosas más difíciles que tenemos, es lo que nos puede hacer que lleguemos a este momento con bastante serenidad y tranquilidad. También he visto que a veces la gente sigue estando con alguien castigado en su corazón, con algún asunto pendiente. Esto es una carga que te impide fluir. Por lo tanto, insisto, hacer las paces con tu biografía, reconciliarte con lo que pasó, aceptar que no supiste más y perdonar esas historias es muy higiénico para poder soltar. Después hay otra cosa que parece interesante y que quería comentarte, y es que debes empezar por reconocer y aceptar que, bueno, la vida no es estos días que faltan ahora antes de irte, sino la maravilla que has compartido y has vivido hasta ahora. Entonces yo te invito a que hagas una revisión benevolente contigo mismo, con tu historia, intentando identificar en el pasado todas aquellas cosas que dieron sentido a tu vida, como si hicieras un collar con las perlas, las joyas de lo vivido de forma significativa, que lo que has aprendido, lo que has querido, lo que has compartido, lo que has enseñado, lo que has amado, lo que has hecho por los demás, el amor que los demás te tuvieron. Todo esto visto con una perspectiva de alguien que mira atrás y encuentra que estuvo bien eso que pasó. De hecho, este balance te vas a encontrar de entrada con una sensación de gratitud por eso que valía la pena y que viviste. Y desde la gratitud es bastante más fácil que puedas aceptar, soltar y dejar ir. Bueno, si ves cómo funciona la vida y eres observador, te habrás dado cuenta que todo cambia y lo único que se mantiene siempre precisamente es la impermanencia, ¿no? Y morir no es un fracaso ni un absurdo, sino algo natural, es un traspaso muy parecido al nacimiento. El viaje de abandonar el cuerpo está bien organizado y además no duele. La desconexión, cuando se produce de forma progresiva, sigue un orden que conocemos y está bellamente estructurada. Puede doler la enfermedad subyacente al proceso que te esté afectando, pero para eso los médicos afortunadamente tenemos muchos remedios y hacer que eso sea fácil de controlar. Los calmantes hoy en día están disponibles para evitar el dolor. El sufrimiento, que es la resistencia a la aceptación de la realidad que se está imponiendo, lo pones tú desde tu lucha para evitar algo que es inevitable. Por eso, lo más sabio, lo más inteligente es no enfrentarte con lo que se va a imponer, te guste o no te guste, porque estás partiendo de una hipótesis seguramente equivocada, y es de que el miedo a lo que hay después
es, como decía Sócrates, una presunción. Tú puedes asumir que hay algo amenazante después, y eso no es así, en ningún sentido. Sabemos hoy también que nadie se muere sin saber que se está muriendo. Todos tenemos una fuente de información que nadie nos puede sustraer. Y cuando el proceso está cerca, a todos se nos avisa. Todos intuitivamente conocemos la proximidad del comienzo del viaje. En las últimas horas, una vez que se desencadena el parto, la persona empieza a perder el interés por su entorno. Nos desconectamos de nuestro propio cuerpo, de modo que empezamos a dejar de percibir muchas de las sensaciones corporales que para un observador externo podían ser desagradables. Por ejemplo, estertores o ruidos que puede hacer la respiración. Pero la persona que está en este momento no tiene ninguna percepción de algo ni sensación de malestar, porque está haciendo un viaje hacia la profundidad de su propia conciencia, donde se conecta con otros niveles y deja de tener interés el entorno, su cuerpo, lo conocido, para abrirse a otro nivel de conciencia expandido, donde aparentemente las circunstancias son muy diferentes y el gozo, la paz, la serenidad con la que va encontrándose va permitiendo desconectar de la resistencia y la lucha que hasta ahora había tenido. En la conciencia que nos forma, que nos contiene, que nos sostiene, que te alimenta, la ciencia materialista no reconoce aún todavía que no está localizada en el cerebro. El cerebro es solo un interface que permite su expresión. Y en el momento de la desconexión hay una liberación de la conciencia del cuerpo, se acaba el personaje que has interpretado, pero de manera dulce y gozosa, al abandonar el río de la vida te encontrarás, creas o no lo creas, ya que lo que tú creas en este momento tiene poca importancia, con una agradable sorpresa. Tras años acompañando personas en este viaje, lo sé, no de haberlo leído ni de haberlo escuchado, sino de haberlo vivido y saboreado cientos de veces, de que esto no es un caos, es un cosmos, hay un orden, está todo bien organizado. Y de hecho, lo único que muere, lo único que desaparece es el personajillo que has interpretado, pero la realidad de lo que eres tú, eso nunca estuvo amenazado. Entonces, el miedo puede llegar a disolverse en el momento que entras en contacto con esa parte más profunda de ti mismo, a la que vas a ir accediendo progresivamente en esta etapa que llamamos agonía. De alguna manera es un alumbramiento, y si tuvieras que entrevistar a un bebé que está en mitad del parto y le preguntaras cómo te encuentras, a lo mejor en un momento dado te diría estoy fatal porque no sé por dónde salir, eso es, la cosa no está muy clara. Pero una vez que saca la cabeza de otro lado y observa una realidad magnífica y esplendorosa, empieza a dejar de tener interés por la humedad y la oscuridad del útero, ¿verdad? Pues ese es el proceso en el que nos vamos a encontrar, ¿no? Esto es un alumbramiento que siempre acaba bien. Si bien es cierto que la ignorancia y el miedo la complican un poco, y la realidad es que este viaje fascinante acaba bien incluso en las personas que tienen mucho miedo, porque al final esto no se sostiene y las cosas van a ir, te guste o no te guste, van a ir bien. Espero que estas palabras te ayuden a conectar con esa parte de ti que es feliz con lo que ha vivido y que ha amado, con lo que ha compartido y ha comprendido, y que tras el balance general tengas el coraje de aceptar la realidad. Y cuando llegue este momento puedas entregarte a la vida que te ha sostenido y que ahora vas a conocer más profundamente, con aceptación y a poder ser con gratitud. Muchos antes que tú han hecho este viaje. Te dan seguridad que está bien organizado. La misma organización que hace que giren los planetas, que salgan las flores, que el sol salga cada día, que las plantas crezcan, y la armonía del universo es de la que tú formas parte, no va a permitir que tú salgas de este cosmos. Por lo tanto, uno de los mejores negocios que puedes hacer en esta vida probablemente es que llegado a este momento dejes de luchar, te entregues con confianza y facilites el traspaso, dejando un buen legado a los que quedan, porque van a quedar impresionados cuando vean que te vas con paz, con serenidad, con confianza. Es el momento también importante de tener a los seres queridos a tu lado, porque su ternura y su afecto serán una de las mejores compañías que necesitas, porque evidentemente venimos a este mundo y nos vamos de él frágiles, vulnerables, dependientes, y el afecto y la ternura de los que nos reciben cuando llegamos es la que deberíamos tener cuando nos vamos, porque también estamos necesitados de acompañamiento y de compasión en nuestra vulnerabilidad. Déjate cuidar y suéltate sin miedo. Quizá puedas sorprenderte como hizo Steve Jobs en sus últimos momentos,
según cuenta su hermana que estaba con él, que mientras se estaba muriendo dejó la mirada a media altura en la habitación y en una actitud maravillada dijo: wow, wow, wow. Decía Sócrates de forma un poco cínica que los que temen a la muerte son algo pretenciosos, porque pretenden saber lo que hay después y además creen que es amenazante. Parece ser que el viaje continúa a otra parte. No seas pretencioso, déjate sorprender.